la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que tenemos, hermanos, de poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Y habíamos terminado este capítulo número 16 del libro de Números, hermanos, y habíamos visto cómo Dios demostró y quedó prácticamente establecido quién es su escogido. Pero ahora vamos a ver que en el capítulo 17 y 18 vienen a ser una forma separada de que se nos presentan el origen, la responsabilidad y los privilegios del sacerdocio. Y vamos a notar también que este capítulo 17 Dios vuelve a demostrar quién es su escogido. Dios no se cansa de confirmar y volver a repetir las veces que sea necesaria quién es su escogido. Vamos a leer todo este capítulo 17 para luego continuar en nuestro estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice el capítulo 17, verso 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio donde yo me declararé a vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por casas de sus padres una vara, en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. En todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas, no mueran. E hízolo Moisés como le mandó Jehová, así hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se llegare, el que se acercare al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos de perecer todos nosotros? Pregunta para poder comenzar nuestro estudio. Y esa pregunta es: ¿el hombre
ya sea con Cristo o sin Cristo. Y habiendo dudas, Dios nos va a establecer a través de su ungido. Y encontramos en este capítulo una incomparable sabiduría que brilla, una institución divina, una institución divina. Este asunto está completamente quitado de las manos de los hombres. Está colocado en las manos de quien depende todo, en las manos de nuestro Dios vivo, hermanos. No se trata de un hombre que se instituya o se constituya a sí mismo, en este caso como sumo sacerdote, sino que vamos a ver que este es el caso en que Dios mismo instituye al hombre. Es la propia elección de Dios, según su voluntad, según a Él le place, en el oficio que Él mismo estableció. Y podemos decir en una sola palabra que el asunto debía ser resuelto por el mismo Dios. Parece ser que con lo que sucedió en el capítulo 16 y el juicio derramado sobre la casa de Coré y de Abirán y de Datán ya estaría suficiente, pero Dios todavía tiene muchas cosas que decir y para confirmar respecto a su escogido. Pero hay algo que encontramos que Dios desea hacer. Dios desea demostrar y que quede evidencia y para testimonio o para señal de los rebeldes, que quede en evidencia quién es su escogido. ¿Y cómo sería la manera de demostrar? Bueno, la vara debía florecer. Aquel a quien Dios escogiere, su vara debía florecer, como nos dice en el verso 5. Entonces, de esa manera iba a cesar la murmuración de los hijos de Israel delante de la presencia de Dios. O sea que Dios iba a dejar de escuchar las quejas de los hijos de Israel cuando quede resuelto este asunto, cuando quede en evidencia de quién es la vara que Él mismo iba a hacer florecer. Note que la voluntad humana nada tiene que ver en esta circunstancia. Tenemos 12 varas, todas ellas en un mismo estado. Fueron colocadas ante Dios. Estas varas estaban totalmente secas, hermanos. Un pedazo ya sea de un pedazo de un árbol, hermano. Estaba seco, no tenía de por sí vida. Así que estas 12 varas fueron traídas a la presencia de Dios. Porque dice en la escritura que Moisés, en el verso 7, puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Es decir, en la presencia de Dios. Allí donde estaba el arca fue colocado estas 12 varas. Incluso Moisés mismo se retiró del lugar. Quiere decir que este asunto fue resuelto por Dios mismo. Y no hubo voluntad humana. No hubo ni siquiera una obra del hombre para que esto sea resuelto. El hombre se retiró y en la presencia de Dios quedó solamente la vara, las 12 varas. Así que el hombre debía dejar obrar a Dios. ¿Y cuánta instrucción encontramos aquí? No solamente para poder considerar quién es el escogido de Dios, sino también la manera en que a Dios le place en que le dejemos obrar. ¿Cuánto necesitamos nosotros, como hijos de Dios, dejar obrar a nuestro Padre, dejar nuestros asuntos en su misma presencia? Como decía el apóstol Pedro, echad vuestras ansiedades ante Dios. Echad todas vuestras ansiedades ante Él.
Y eso es justamente lo que debemos aprender a hacer. Así fue la manera en que Aarón y Moisés aprendieron. Dejaron todos los asuntos de las murmuraciones y la oposición en el pueblo de Dios en las manos del Dios Santo, del Dios de toda gracia y del Dios de toda paciencia. No había lugar ni ocasión para la intervención del hombre. Una soledad profunda había en el santuario, lejos de todos los pensamientos del hombre. Y acá la cuestión del sacerdocio iba a ser fijada por la decisión de Dios. Qué interesante, hermanos, la manera en que Dios ordenó que esto iba a ser resuelto. Solo Él con la vara. Prácticamente dijo, déjenme solo con la vara, yo me voy a ocupar. Necesitamos, hermanos, dejar obrar a Dios. En la oración nos acercamos a Dios y echamos todas nuestras ansiedades ante Él. Y debemos retirarnos, hermanos, así como hizo Moisés. Colocó las 12 varas en su presencia y se retiró. Y se retiró. Qué hermosa manera de obrar tiene Dios. Y es tan distinta a la manera del hombre. Con razón Dios dijo, vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, ni vuestros caminos no están cerca de lo que son mis caminos, dice. ¿Cuánto tenemos nosotros, hermanos, para corregir? Tenemos tanto en esto, hermanos, para aprender. Tenemos tanto para aprender. Bueno, acá, hermanos, tenemos, como hemos dicho, podríamos pensar que las declaraciones previas de Dios confirmando la casa de Aarón, junto con el juicio dado a Coré y sus seguidores, ya había sido suficiente prueba. Sin embargo, las 12 tribus fueron instruidas a presentar una vara a Moisés para una señal muy especial. Y Dios no tenía por qué Estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud es pasada en estos largos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud. No cuentan los
los años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal. Están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan sus fuerzas, ascienden sobre... Vamos a leer nuevamente el verso 5. ¿Será que el varón que yo escogiere su vara florecerá? Y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Estamos destacando que la vara era un palo sin vida, un palo seco, ¿no? Y cómo Dios iba a resucitar a una de ellas. Y esta misma señal es verdadera también con respecto al Señor Jesús. Note, hermano, que esta resurrección fue la que probó que Jesús fue el Hijo de Dios. Note cómo hay un cumplimiento de esta sombra que estaba anunciando a Cristo. Todo esto que estaba ocurriendo era una sombra de Jesús y de su elección divina. Vamos a leer el Salmo 2, verso 7. Y es un salmo que el apóstol Pablo citó. Un salmo muy conocido, hermano. Vamos a leer el Salmo 2 y en el verso 7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y el apóstol Pablo nos informa en el libro de los Hechos, capítulo 13, que este pasaje no se refiere a su nacimiento, sino a su resurrección de entre los muertos. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 30 al verso 33, hermanos. Capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 30 al 33. Dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y note, hermano, cómo la palabra misma se interpreta a sí misma. La palabra se interpreta a sí misma, hermano. Así que el Salmo 2, verso 7, se refiere no a su nacimiento, sino a su resurrección de entre los muertos. Fue la resurrección
de Cristo la que probó su alto ministerio sacerdotal y que Él está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esta señal fue designada para callar las murmuraciones y contenciones en Israel, la contienda en Israel. De este mismo modo, así como leímos el verso 5 de número 17, de esa manera, haciendo reverdecer la vara de Aarón, él iba a callar la murmuración de los opositores, de los contradictores. De ese mismo modo, la resurrección de Cristo fue la obra más maravillosa y exclusiva para detener la boca de Satanás. ¿Sí? Gracias a Dios, hermano, por esta obra maravillosa. Aunque muchos rechazaron las palabras de Jesús de que Él se levantaría de nuevo al tercer día, estas palabras, hermano, obraron, fueron ciertas y dejaron vida donde quiera que fue recibida por fe. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Toda la gente que sabía que su resurrección sería una prueba incuestionable de que era el Hijo de Dios, así la gente estaba segura, hermanos. Esa era una prueba indiscutible. Por eso, hermano, se nos presenta esta historia tan ejemplar en el pueblo de Israel. Dios debía dejar establecido quién era su escogido y por medio de quién era el único camino para que el pueblo pueda acercarse a Dios. En este caso, solamente a través del sumo sacerdote Aarón. Y así Dios, a través de la resurrección, dejó a todos los hombres. Cosas maravillosas verdaderamente pueden pasar cuando los hombres creen y se agarran, hermanos, de la gran verdad de la resurrección de Cristo Jesús. El poder de Satanás no puede hacer nada. No puede hacer nada, hermano. Cuando esta gran y preciosa verdad del poder de la resurrección de Cristo se establece en los corazones de los santos, tenemos la necesidad, hermano, de ser establecidos en el poder de la resurrección de Jesús. Este capítulo finaliza con una pregunta. ¿Acabaremos de perecer todos? Puesto que todos miraron a Aarón, la vara de Aarón era la única. Miraron sus varas y dicen, no, nosotros no hemos sido escogidos. ¿Qué nos queda para nosotros? ¿La muerte? Sí, lo único que queda para los otros es la muerte. Pero lo que no estaban comprendiendo es que Dios eligió a esa vara para que a través del dueño de esa vara, de aquel que tenía ese nombre, todos puedan acercarse a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que a través de Él fuesen salvos. Qué preciosa verdad, hermanos, que necesitamos ser establecidos en ella. El hombre necesita conocer esta verdad. En el verso 8 dice, sucedió que a la mañana Moisés fue al tabernáculo de testimonio. Y acá, aquí dice, la vara de Aarón con frutos y dio almendra. No es solo el brote un testimonio de vida y resurrección, sino que hay también fruto, hermano. Esto es verdad. Así en la resurrección de Cristo, a causa del poderoso despliegue de su poder, una abundante cosecha de fruto espiritual produjo. ¿Quiénes son esos frutos? Nosotros. La vida que hay desde que nació la iglesia hasta hoy en día, hermano, es el fruto de su resurrección. Su resurrección dio fruto. Hay vida en el pueblo de Dios. Es una fuente de gozo. Es una fuente de gozo, hermanos.
No, estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud es pasada en estos largos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud. No cuentan los años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal. Están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan sus fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal y están afligidos de que han de llegar a los años llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado